por unos minutos, vuelvo por unos pocos minutos porque me tengo que ir a San Isidro de verdad. Y tengo un viajecito, y no conozco bien el área y temo extraviarme por unos minutos y llegar tarde a mi propia presentación. Bueno, Pero, bueno, bueno, ahí lo del libro de Pablo, ya lo tienen, ¿no? Te lo acabo de enviar, así que ahí está, sobre batallas entre hermanos, ¿no? Eso ya está. Después, bueno, obviamente que nosotros, para el asunto de Ábalos, a diferencia de ustedes, eh, digamos, en fin, lo trato de decirlo con cierta cautela, pero el gran impulsor que en este caso, vamos a decir que termino siendo yo, pese a toda la gran predisposición del grupo que formó la comisión, yo precisamente vivo en el Gran Buenos Aires. Este, o sea que yo debía ir a Ábalos y fui una docena de veces. Por eso era muy importante el concurso de historiadores locales, se entiende, que conozcan la historia de Curuzú-Cuatiá, la historia de la provincia de Corrientes, la historia del área del centro-sur correntina, y ahí aparecía la importancia de profesores de geografía, de arqueólogos, del INTA, de los propios propietarios de las estancias, de los habitantes del caserío, del cura párroco, del maestro de la escuela, bueno, toda una serie de cuestiones que aquí pueden utilizarse o no, porque ustedes están allí. Esa es la gran diferencia. Ustedes verdaderamente están allí. Y ustedes, en el caso de Paola, sin duda ejerce la docencia allí. O sea que, y las instituciones que pudieran apoyarlos a ustedes, seguro, tú, Paola, eres oriunda de Gualeguaychú, ¿verdad? O sea, quiero decir, no apoyan a alguien como fue en mi caso, que me apoyaron, por supuesto, pero yo estoy, por supuesto, en Gran Buenos Aires. Aquí me parece que acá hay una distancia menor para recorrer porque se estaría apoyando a un grupo que es local en Gualeguaychú y que está trabajando para algo rápidamente comprobable que puede ser en beneficio, comprobable la tarea, digo, en beneficio de sumar un estudio histórico a lo que se puede conocer sobre la importancia de la villa en los tiempos de la oleada emancipatoria. Y eso a las autoridades les tiene que interesar, ¿no? Me parece, yo tuve mucho contacto con el Consejo Deliberante de Curuzú-Cuatiá, que declararon mi investigación de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, para mí fue todo un logro, por supuesto, para la comisión fue todo un logro, pero evidentemente ustedes tienen un día a día allí que me parece que pueden perfectamente tomar nota de la recepción que puede tener estas ideas, ¿no? Seguro que hay buena recepción. Debe haberla, necesariamente, porque se Mucha trata de... demanda también, porque los docentes hemos sido formados desde esa historia y tenemos que construir esta historia nuestra, esta historia chica. Como yo te decía, y se hace fruto de las investigaciones. Te conté lo de la diplomatura que se está gestando por primera vez en la provincia y que está moviendo a toda la provincia. Y también contarte de que una de las invitadas, que está invitada, no, de parte integrante, es Evangelina Ramírez, la profesora que da historia regional en el Instituto CESAT de acá de Gualeguaychú, que es donde se dicta el profesorado de historia, de donde soy egresada y doy clase también. Y yo ya también comenté, la idea es no solamente trabajar con los profesores o los futuros profesores de historia, sino también acá Marcelo, que es rector del Instituto Superior de Arte, también está llevando a cabo algunos proyectos dentro de sus prácticas profesionalizantes, ¿cómo le llaman? A corto y a mediano y a largo plazo vamos teniendo, dentro de un gran proyecto que se empezó a dar forma en aquella noche de brindis, por decirlo así, en la solapa, tenemos otras cuestiones ahí que se han ido adicionando, por ejemplo, con la señora de Radio Nacional, no me acuerdo el nombre, Silvia Vela, que cuando fue sobre todo Pablo a hablar de la presentación del libro, ella se hizo presente a las instalaciones de Radio Nacional y contó que habían presentado un proyecto para poner el nombre de Artigas a la radio, y nosotros empezamos a decir cuántas cosas
cómo se van uniendo y se van entretejiendo esta historia. Luego Marcelo tiene un convenio del Instituto Superior de Arte con Radio Nacional para restaurar unos monumentos que están en el lugar ahí y armar como un pórtico de entrada. Con el nombre nuevo de la radio. O sea, que lo nuestro, como vos nos expresaste esa noche, Eduardo, si no hay sentido de trascendencia, de nada sirve que un grupo acá, con mate, quieran hablar de Artigas, si no está proyectado y si no está pensado, sobre todo, en una intervención, ya sea la ciudad, el nombre de una radio, el nombre de una escuela, grupos de alumnos que vayan y que descubran una placa, un documental. Porque después, para que, como decimos, la idea, creo que como docente... Sí, la idea no es ir a poner una placa, ¿no? Es sacar una foto. Y sacar una foto y decir, este es el grupo que investigó la comisión. No es la idea, ¿no? O sea... Como vos nos dijiste, entonces queremos incluir esa parte del trabajo de esos estudiantes. O brindar un material que sirva de recurso para esos estudiantes y para muchos docentes. Porque nosotros hay una realidad también entre los docentes. Pablo fue exalumno mío en 2015. Hoy es colega. Y somos pocos los que nos reconocemos, como Pablo en su librería, que está en contacto con docentes. No todos los profesores de historia que expresamos o nos ven a la cara nuestros intereses o los deseos. Hay mucho también que creo que tiene que ver también desde la nueva implementación del diseño del profesorado de historia. A mí me inquieta, porque historia regional no aparece en la currícula, aparece como una unidad de definición institucional. Historia regional, ¿te das cuenta? Por eso esta movida de ahora que un instituto público, estatal, en la provincia está haciendo la diplomatura de historia regional y somos un montón los docentes que estamos. Y no te creas que es porque no conocemos o no queremos saber, sino porque tenemos que empezar a abordarlo desde otro lugar. Y en nuestras prácticas, porque terminamos no conociendo, ¿o no? Eso es lo que nos sucede. Yo creo que ese es el deseo que nos mueve a nosotros. A dejar una contribución, de contribuir así como a la historia un hecho que está invisibilizado. Exacto. Y demostrar también de que cuántos hechos no están. Sí, por eso nos parecía interesante, porque digo, esta es nuestra tercera reunión recién, ¿no? Y como verás, ámbito descontracturado, mate y torta frita por medio, porque entendemos que esto lo hacemos, como dice Paola, acá no hay nada redituable, lo hacemos de la pasión que nos muestra la historia y que nos da. Y bueno, y queríamos conocer, digo, más allá de que todos acá te conocemos en la presentación, hay muchos que están del otro lado, que ahora lo van a ver en Zoom, que no te pudieron conocer en la presentación del libro y que forman parte de este grupo. Y bueno, justamente que nos des un poco eso esos tips que fuimos a buscar de vos en cuanto a tu experiencia en Ábalos, algo no menor, y bueno, y por dónde, digamos, si estamos bien orientados o no. Por eso arranqué la charla diciendo, hoy estamos en una etapa donde estamos empezando recién, como dice Paola, a terminar de conformar la comisión interdisciplinaria, empezando a buscar las piezas, y bueno, obviamente a partir del año que viene, clavarle los dientes y empezar a unir esas piezas, ¿no? Pero, digo, en mi caso particular, la primera vez que encaro un proyecto de esto, por lo cual hay muchas cosas que uno aprende sobre la marcha, ¿no? Claro. Bueno, cada uno tendrá que comprender en qué posición funciona mejor dentro del grupo, ¿no? Para obtener determinada cosa, ¿no? Nosotros, la comisión interdisciplinaria parecía como una propuesta que superaba las propias sapiencias personales en pos de que colectivamente podamos encontrar resultados mucho más óptimos. Pero cada uno en su objeto de estudio resuelve, en definitiva, qué clase de aparato necesita como soporte, ¿no? En nuestro caso, que es un caso similar al de ustedes, en definitiva, necesitamos de la geografía, de la arqueología, de la historia, y por supuesto,
de ciertos apoyos, porque si no, no era posible hacer esta investigación. Después, bueno, cada uno tenía sus objetivos y en el caso mío era tratar de llegar a todo lo que pudiera en términos de historiografía para poder publicar esta obra, ¿no? Por otra parte, bueno, sí, yo diría que a partir de estos encuentros y las primeras pesquisas que se realicen, no sé si ustedes han ubicado ya malamente, aunque sea, el paso, y si ya han podido ir a hacer unos primeros recorridos visuales, ¿no? Como para contactarse con la zona y empezar a pensar desde otro lugar, ¿no? En fin, yo confío mucho en esa cuestión del trabajo de campo que comienza a imponerse sobre uno, sobre la conciencia intelectual de uno. Hay una energía telúrica, allí hay fantasmas del pasado. Esto va contra todo el positivismo de la academia, por supuesto, ¿no? Que sirven también, o sea, son motivadores. A mí me motivaba estar en Ábalos porque yo en Ábalos conversaba con Artigas. Entonces, digo, hay que entender esto que tiene que ver con la, vamos a decir, pasión que se requiere para emprender una tarea de este tipo, y de algún modo, a sabiendas de que no conversé con Artigas, sino más bien conmigo mismo, en tanto entendía a Artigas como un interlocutor que podía también estar interesado en la aparición o en el deslumbramiento que podía generar su último cuartel general de los libres, ¿no? Y que lo poníamos de relieve. Entonces, si nuestra investigación llegaba a buen puerto, pienso que a partir de las primeras experiencias de campo en torno a ese paso de Gualeguaychú, más todas las pesquisas que hay que realizar, porque hay que tener en cuenta también cuáles son, ustedes han leído el libro mío, bueno, vieron que tiene un aparato erudito, entiendo yo, bueno, suficientemente importante como para dar cuenta de varias de esas cosas que por supuesto no se conocían. Cuando ustedes den cuenta de lo que ocurrió en el paso de Gualeguaychú, probablemente bueno, necesiten de la documentación y del testimonio, ¿por qué no? De muchos que, si bien no son historiadores, de alguna manera están ligados a ese lugar. ¿Me comprenden? Sí. Ese lugar sí existe, así como yo, independientemente de todo el trabajo de laboratorio o de gabinete que realicé, al encontrarme con los pobladores del caserío de Ábalos y al recuperar las voces de sus ancestros, bueno, también me iba haciendo una idea de lo que era ese paraje hace tiempo y que había perdurado. En definitiva, siempre hay alguna palabra clave que aparece. En fin, espero que esto sirva como una colaboración para ustedes. Siempre aparecen palabras, aparecen cuestiones. Si el paso de Gualeguaychú no se utilizaba, ¿cuál otro paso se utilizaba? Yo no lo sé hasta ahora. A lo mejor había un paso alternativo. ¿Se entiende? Y ese paso alternativo, ¿dónde estaba ubicado? ¿No? ¿Desde cuándo? Bueno, en los tiempos de Tomás de Rocamora, ¿se usaba ese paso? ¿Para qué se usaba? Entonces puede haber en estudios sobre Rocamora alguien que se haya interesado o mencione al pasar alguna descripción del paso de Gualeguaychú y por qué ese paso era tan importante. Bueno, en principio, claro, si yo tuviera que dar un examen ahora, debo pensar que era el paso en mejores condiciones y que más directamente permitía avanzar sobre Gualeguaychú o retirarse de Gualeguaychú. En estos días Entonces yo tengo que pensar dónde estaba ubicada la villa de Gualeguaychú. Tener un mapa del casco histórico de Gualeguaychú. Hoy Gualeguaychú es una ciudad inmensa. En 1814 era una villa, era un poblado. Ese poblado, ¿dónde estaba ubicado? Que permitía que ese paso fuera una vía de comunicación tan efectiva. ¿No? Bueno, eso está. No cabe duda que está en todos los registros. Eso está porque, bueno, no puede no estar. Eso ya se estudió. Hubo quienes estudiaron las condiciones de la villa. Bueno, hay que estudiar
bueno, obviamente que Gualeguaychú tiene su propia historia y tiene que tener la propia historia del crecimiento como ciudad, ¿no? Ahí tiene que estar cómo Gualeguaychú se inserta en un marco provincial. Bueno, todo eso tiene que estar. Y seguro que el tema del paso de Gualeguaychú aparece por lo menos como un registro de algo utilizado antaño, ¿no? Y de esa manera, bueno, se va a ir dando cuenta, porque van a aparecer de este tema, pero van a aparecer un montón de interrogantes, bueno, también en las propias partes de aquellos que intervinieron en el combate, ¿no? Que yo no he revisado, porque, en fin, ustedes son los que están en eso, pero Hilarión de la Quintana, evidentemente, debió haber dirigido al directorio un parte describiendo la derrota. Claro, eso es lo que te comentaba en un principio, que es lo que estamos tratando de rastrear, porque, digamos, eso nos ampliaría el radio de conocimiento muchísimo. Por eso es que en un momento intentamos con las actas de la ciudad, del Cabildo de Gualeguaychú, pero bueno, no está lo de esa fecha. Por eso yo la otra vez te consultaba de por otro lado, dónde podríamos ir para ubicar esos famosos partes, o dónde podría llegar. Claro, porque acá está el triunfo de Otorgués, que debiera estar en el archivo Artigas, o debiera estar en algún archivo provincial, ¿no? Lo que Otorgués cuenta sobre ese suceso, pero también está la contracara que al directorio de la Quintana tiene que contarle lo que ocurrió. Eso en algún lado está. Sí, o sea, en el archivo de Artigas es que están los datos más duros, es donde están justamente las cartas de Hilarión y bueno, y demás yerbas que hacen referencia al encuentro, ¿no? O sea, no contamos con el parte de la batalla en sí, pero sí diversas comunicaciones que hacen referencia. Por eso que ya, por lo menos ya tenemos los beligrantes, nombres que salen de Hilarión de la Quintana y de Holmer, salen de eso también, comandantes de acá de Gualeguaychú que no estaban en otros libros, otros nombres, bueno, por eso te digo, o sea, son piezas que van apareciendo y me parece muy importante lo que acabas de decir con el tema de mirarlo de otra óptica, haciéndolo a través de un trabajo de campo también cuando identifiquemos el lugar, ¿no? Claro, sí, el lugar en principio está buenísimo identificarlo como un aporte que se hace a la historiografía regional, y bueno, lo que ocurre es que eso está. Después, bueno, verificar que el lugar sea el lugar es una cosa Sí. que cuesta mucho, pero si ya hay trabajos previos que indican que ese es el lugar, bueno, supongamos que se obtiene el lugar, ya sabemos dónde es. De todas formas, ahí empieza todo un trabajo de historiador en el cual hay que contextualizar, porque Camogli ofrece en su texto una línea prácticamente, y involucra el combate del Paso de Gualeguaychú, al combate de Arroyo de la China, al combate de Mandisoví y al combate de El Espinillo, ¿no? O sea, él ve una serie de combates que se realizan en la ribera occidental de Uruguay, en el área entrerriana, ¿no? A partir de la propagación del artiguismo, luego del retiro del segundo sitio de Montevideo, ¿no? Está ahí la situación. Como resultado del Congreso de Capilla Maciel, la que la historiografía uruguaya llama la marcha secreta, hay un retiro de las tropas, etcétera, etcétera, y en el Entre Ríos entonces se suceden estos combates que resuelven a favor del artiguismo y de la provincia la autonomía. Sí, de hecho, Diríamos en una línea que es algo así, ¿no? Y el paso de Gualeguaychú y su combate entra a jugar entonces dentro de una serie de combates del federalismo contra el centralismo, digamos, ¿no? Cómo hacer que ese combate del paso de Gualeguaychú tome mayor relevancia, bueno, dándole precisamente un espacio más grande en este relato, ¿no? Si uno da con el lugar, da con fotografías del lugar, da con una cartografía del lugar, que si no existe hay que hacerla. Las fotos se hacen, ¿no? Quiero decir, se puede empezar a trabajar fuertemente
en tratar de dilucidar cómo era ese paraje o ese paso hace 200 años y seguro después empezar a tratar de entender todo lo que se pueda entender. Evidentemente es un suceso importante dentro de un acontecimiento mucho mayor. Sí, O sea, estamos en medio de, ¿no? ese 13 de febrero, en el medio de unos días antes de la batalla del Espinillo, ni más ni menos, y unos días después del famoso 20 de enero, donde Artigas es declarado traidor. Entonces, estamos ahí, yo creo humildemente, en un contexto fuerte como para poder darle un lindo marco, ¿no? a este encuentro del paso de Gualeguaychú. Así que Sí, bueno, me parece que está muy bueno eso. Sí, 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 y puede terminar siendo un librito de 60 páginas. Digo, en principio yo tampoco cuando me propuse y nos propusimos lo de Ábalos, no estaba ese libro que ustedes tienen allí como objetivo último. Sí una publicación que podía ser de un libro de 100 páginas, si es que había material. Después a mí me pareció que el libro no se entendía. Ustedes habrán visto que de las 600 páginas, Ábalos consume 200, 250. El resto lo consume más bien la presentación del artiguismo y la contextualización con una mirada, me parece, entiendo, ojalá sea renovadora, porque yo comprendo que lo que ocurre en Ábalos, en lo micro, es lo que ocurre en el proceso artiguista en lo macro, ¿no? Entonces, Ábalos significa también, de algún modo ahí está el genoma del artiguismo, ¿no? En cuanto al pacto, en cuanto al Congreso, en cuanto a la guerra, bueno, todo eso yo no sabía que había que presentarlo así. ¿Me comprenden, no? Yo no sabía hasta que empecé a escribirlo y creo que lo supe. Me di cuenta que arrancar con un tema cuasi desconocido, sin plantear, en el Pacto de Ábalos, ahí aparece muy en juego el tema de la confederación, sin plantear si Artigas era confederal o federal, y en qué rasgos era confederal o en qué rasgos federal, y cómo eso atentaba contra la propia consolidación de la Liga Federal, o la posibilitaba al mismo tiempo, ¿no? Posibilitaba mucho, y también le otorgaba una fragilidad descomunal. Bueno, todo eso me parece que había que presentarlo. Cuando ustedes presenten, y esto pasa, falta mucho, o sea que se irá pensando de qué manera, con la pesquisa resultante, organizar un discurso historiográfico, ¿no? que permita la mejor comprensión, con algunos mapas, con algunos esquemas, con algunas fotografías del lugar hoy, tratando de llevarlo a 200 años, viendo todos los antecedentes, porque tiene que tener antecedentes, el combate tiene antecedentes, de hecho lo tiene antecedentes, que acá se acaban de decir, ¿no? Todo lo que hemos dicho sobre el segundo sitio, el Congreso de Capilla Maciel, la marcha secreta, 6.000 pesos vivo muerto, todo eso son antecedentes de lo que termina siendo la propagación del artiguismo. El combate del paso del Guadalquivir, en definitiva, forma parte de ese momento en el cual Artigas hace pie en la provincia de Entre Ríos. Y hace pie por la necesidad también de los entrerrianos, de darse una autonomía, de sujetarse del directorio, ¿verdad? Y ahí Artigas tiene mucha influencia. Y Otorgués hace sus primeras armas de una manera maravillosa, ¿no? Ahí es uno de los grandes personajes de toda esta etapa. Me parece que, bueno, teniendo los antecedentes y pudiendo obtener mucha más información de la que habitualmente se tiene sobre este combate, bueno, las consecuencias nosotros ya las sabemos, ¿no? Ya sabemos, así como John Ábalos sabía que Artigas finalmente era derrotado y entraba al Paraguay, yo ya lo sabía, ustedes ya saben que después del paso de Gualeguaychú viene la batalla del Espinillo. Ya lo sabemos, o sea, ya sabemos todo. O sea, que sabemos que o sea, incluso sabemos que la importancia del paso de Gualeguaychú, de ese combate, es que afirmó entonces la suerte del artiguismo en la provincia. Permitió ser una plataforma para la victoria más definitiva del Espinillo, ¿no? Que por supuesto no podemos hacer una cronía, pero si en el paso de Gualeguaychú hubiera sido derrotado Otorgués, probablemente el Espinillo no hubiera sucedido. Esto no lo sabemos,
así que esto no cuenta. Pero quiero decir, hay que ir organizándolo. ¿Tenemos antecedentes? Hay algo, perdóname, Hiper conocido, sí. Eduardo, ahí hay algo fuerte, porque lo que sí sabemos fehacientemente es que los que participaron en el combate fueron las tropas de Otorgués con la de Ereñú, que fueron después las que se enfrentaron o siguieron hacia el Espinillo. Por lo cual no Y del Espinillo hay mucho más escrito. si hubiesen frenado aquí o hubiesen perdido la vuelta estrategista aquí, no hubiésemos tenido un Espinillo. Mirá lo que me atrevo a decir, ¿no? Claro, pero si uno revisa a lo mejor los partes del Espinillo, que en algún momento me los pasaron y los tengo en algún lado, pero bueno, son de dominio público. Burlot estuvo con ese tema, como estuvo con ese tema Mauricio Castaldo, que es un historiador entrerriano de María Grande, a quien se puede consultar, ¿no? Bueno, tenés varios historiadores amigos en Concepción del Uruguay, artiguistas, ¿no? Que también pueden facilitar alguna cuestión, porque todo esto sale de Arroyo de la China, ¿no? O sea que ahí hay una relación con Concepción. ¿Qué iba a decir? Bueno, Los partes del Espinillo. sí, que los partes del Espinillo, precisamente, dan cuenta de la situación del ejército de Holmberg, ¿no? Y, bueno, habría que revisar puntualmente, estoy diciendo cosas que son, en fin, muy básicas, ¿no? Habría que revisar si, primero, con cuántos hombres sale Holmberg. Entonces, cuando hacen parte del Espinillo, ¿con cuánto se queda? Si la cuenta no da, eso también sirve para hacer un rulo ahí para ver qué pasó en el paso de Gualeguaychú. Porque si los sobrevivientes del ataque de Otorgués en Gualeguaychú después son los que pelean en el Espinillo, bueno, ¿cuántos hombres perdió? Porque si Otorgués triunfó, ¿qué significa? ¿Que las huestes directoriales se replegaron o hubo allí muertos? ¿No? ¿Cuántos muertos hubo en el paso de Gualeguaychú? Esos muertos que hubo, ¿dónde fueron sepultados? ¿Hay algún cementerio por ahí, cerca? Viejo cementerio, donde pueda haber alguna lápida, alguna cruz, algo que... En fin, se entiende, no lo estoy pensando en voz alta. O sea, puede haber, algo se hizo con esos cuerpos, si esos cuerpos realmente murieron allí. O no, a lo mejor se los llevaron, por supuesto. Desconozco lo que pasó, pero si hubo un combate, probablemente haya habido muertos. Y Holberg, en su parte, puede haber señalado, pese a las pérdidas en Gualeguaychú, por ejemplo, entonces ahí ya se sabe que hubo pérdidas. Los partes igual son siempre mentirosos, ¿no? La gran mayoría de las veces mienten. Lo que es lógico, porque parte se envía generalmente a un superior con el cual hay que lavar la situación, si fue perjudicial o acrecentar el triunfo, ¿no? Si fue favorable la situación. ¿Se entiende, no? terminan diciendo casi le ganamos. Claro, pero está bien, pero igual es un documento histórico. Es un documento histórico que después uno puede probar o no si era totalmente veraz en su afirmación. Pero bueno, ahora sí, yo los tengo que dejar porque no voy a llegar de verdad. Pues ya se está haciendo de noche y tengo que estar ahí para probar sonido y todo eso. Me dijeron que no esté más allá de las 7:30, son 6:15. Muchas gracias por tu Tengo una hora de viaje. Muchas gracias Así que bueno, les agradezco la invitación. Y bueno, nos vemos en un mes o una cosa así, o un poco más, cuando ustedes hayan transitado todo este camino. Pesco algo relacionado a Pablo y a partir de allí se puede sumar al acervo que ustedes están recolectando, ¿no? Así Perfecto. Bueno, Eduardo, sí. Bueno, pienso que ahora no sé si nos estamos escuchando tan bien como antes, así que es el momento ideal para que me despida. Bueno, les mando un abrazo. Que estén bien. Gracias. Un gusto verlos. Igualmente. Nos vemos. Muchas gracias, Chao. querido. Hasta luego. Finalizar, claro, no está todo.